mucho. Primero, indicaros que todas las preguntas que tengáis las podéis dejar en el chat, que las iremos acumulando para responderlas al final del webinar, cuando lo acabemos. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que son las 4:01. Esperamos un par de minutillos porque veo que está llegando más gente y empezamos con el webinar. Sobre todo para las preguntas, por favor, dejarlas en el chat y al final las contestaremos de forma ordenada justo al final del webinar. Bien, yo creo que podemos empezar. El objetivo de este webinar básicamente es dar un poco ideas generales sobre los sistemas de medición de cloro y sobre todo cloro combinado en tratamientos en piscinas y un poco tener el background de conocimiento sobre qué es lo que queremos medir, por qué lo queremos medir y cuáles son los principales mecanismos involucrados en desinfección a través de cloro y reacciones parasitarias o reacciones que puedan generar subproductos de cloro, cómo combatirlas y cómo reducirlas, debido a que todos sabemos que tienen ciertas connotaciones negativas en cuanto a salud humana y medioambiental. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero una pequeña introducción para decir quién es Prominent, quien no nos conozca. Un segundo punto de tratamiento de desinfección mediante cloro, o en qué está involucrado el cloro en los tratamientos de desinfección. Generación de subproductos clorados, que son de las partes más importantes en tratamientos de piscina, ya que son los principales causantes del malestar en el baño. Medición de cloro y cloro combinado y cómo podemos realizar la reducción de estos subproductos cloro combinados en el agua de baño. Bien, como introducción, ¿a quién es Prominent para aquellos que no nos conozcáis? El grupo Prominent estamos especializados en fabricación de sistemas de dosificación, que es por lo que principalmente somos más conocidos a nivel mundial. Tratamientos y desinfección de aguas, incluyéndose una rama principal de Prominent, que son todos los sistemas de medición y control de parámetros químicos en el agua, como es el caso de hoy: cloro, dióxido de cloro, ácido peracético, pH, conductividad, etc. Nuestra sede central se encuentra en Heidelberg, en Alemania, y somos alrededor de 2.700 empleados repartidos en más de 50 sedes y 11 centros de producción, tanto a nivel europeo como América del Norte, América del Sur y Asia. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Como comentaba antes, el núcleo principal, o posiblemente por lo que seamos más conocidos, son por bombas y sistemas de dosificación, aunque todo lo que son sistemas de medición y control es una rama muy importante del grupo y en la que tenemos presencia tanto en sistemas de agua de consumo, agua industrial y por supuesto agua de piscinas, que es lo que estamos desarrollando a nivel de España y Portugal, dentro de la península ibérica y en general en todo el grupo Prominent, perdón. Y por último, sistemas de tratamiento y desinfección, desde plantas de generación de dióxido de cloro, plantas de producción de ozono, sistemas de tratamiento de agua mediante ultravioleta, sistemas de generación y preparación de polímeros y sistemas de electrólisis en línea, electrólisis in situ y electrólisis en línea, principalmente in situ, uno de los puntos en los que actualmente somos más fuertes en península ibérica. Bien, entrando en lo que es el núcleo del webinar, que sería cloro y derivados del cloro en tratamientos de agua, un poco de forma introductoria quería un poco hablar del cloro en una presentación muy rápida, ¿vale? Todos tenemos o hablamos, se habla mucho de cloro, pero en realidad el cloro no es solamente un producto, sino que son diferentes
formas de un producto que tratamos en diferentes aspectos dentro de del tratamiento de agua. Lo que es cloro, o lo que es la base de todo lo que nosotros llamamos cloro, es la molécula de cloro, ¿vale? Cl2, que en estado natural es un gas de color verdoso, por lo tanto difícil de manejar, peligroso. Todos conocemos la peligrosidad del almacenamiento del cloro gaseoso, pero es uno de los principales productos químicos utilizados a nivel internacional. Por no decir posiblemente el que sea más utilizado a nivel internacional. Dentro de todos los usos que tiene, aquí os he puesto una pequeña tabla resumen, está en la producción de vinilo, que es un 36%, es en lo que se va la mayor parte de la producción de cloro a nivel internacional, ácido clorhídrico, óxido de propileno, en la industria del papel, en generación de productos orgánicos e inorgánicos, y de toda esa macroproducción de cloro, un 5% está destinada al uso de agua, tanto agua de consumo humano como tratamientos de agua residual, lo cual es un volumen enorme y es principalmente por lo que también tenemos un tratamiento más o utilizamos el cloro de una forma tan abundante. Primero porque es un buen producto, segundo porque se comercializa en volúmenes grandiosos y por lo tanto el precio es muy barato. Lo que os comentaba al principio, el cloro, a pesar de ser cloro gas, una molécula gaseosa, en agua en realidad tiene muchos otros, o se generan otros productos derivados de este cloro gas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que queremos medir en agua. Queremos medir cloro gas, queremos medir estos subproductos como el ácido hipocloroso o el ion hipoclorito. ¿Qué es lo que tenemos que medir en agua? ¿Qué es lo que nos interesa tener en agua? ¿De acuerdo? Es la primera pregunta que todos tenemos que hacernos cuando estamos realizando un tratamiento de desinfección a través de cloro. En piscinas, las principales formas en las que nos vamos a encontrar el cloro son dosificaciones de hipoclorito sódico, lejía en diferentes concentraciones, generalmente entre el 30 y el 15, electrólisis salina, bien sea de producción en línea o bien sea de producción in situ, lo que nosotros tenemos nuestra gama de plantas de generación de cloro, modelo cloro in situ. También lo podemos utilizar como cloro estabilizado a través de ácido isocianúrico, lo que conocemos habitualmente como cloro isocianúrico. Clorogas, ¿vale? Directamente la dosificación de clorogas, que es un producto que cada vez es menos usado principalmente por la peligrosidad de almacenamiento y por lo tanto en zonas urbanas prácticamente es inviable el uso de clorogas actualmente. O otros productos como por ejemplo hipoclorito calcio. Bien, de todos estos compuestos, al final lo que nos interesa tener en agua, debido a la desinfección, que ahora la veremos, a las capacidades de desinfección, es esta molécula que tenemos aquí, que es el ácido hipocloroso. En realidad es lo que vamos buscando. Lo que vamos buscando es tener ácido hipocloroso en el agua por sus capacidades y por sus propiedades de desinfección. Como veis, todos estos productos, de una u otra manera, mediante reacciones, las reacciones de disolución en agua nos van a generar ácido hipocloroso, la molécula HClO, que es la que tenéis marcada en azul en las reacciones de la parte superior. Y directamente hay ciertos de estos productos que ya vamos a tener subproductos no deseados en el agua, como por ejemplo con el ácido tricloroisocianúrico, que nos va a generar ácido isocianúrico, que es un compuesto regulado, sistemas de electrólisis en línea, ¿vale? No electrólisis que generan cloro in situ, sino aquellas electrólisis en línea nos van a generar hidrógeno, que va a ser un compuesto volátil. Y además la disolución del propio ácido hipocloroso nos va a dar el ion hipoclorito, ¿vale? Esta es la famosa curva de disociación del cloro en agua a través de la forma de ácido hipocloroso, ¿vale? Simplemente para recordar y para dar unos números muy rápidos, así a pH 7, 7,2 aproximadamente es el valor adecuado para tener una concentración de ácido hipocloroso suficiente como para que la desinfección sea efectiva, ya que esto nos va a garantizar más de un 75% de porcentaje
de presencia de ácido hipocloroso en agua frente al ion hipoclorito. De ahí el tema de control exhaustivo del pH en piscinas y en tratamiento del agua potable en general. ¿Por qué queremos tener ácido hipocloroso y no hipoclorito en agua? ¿Vale? Porque esto es una diferencia principal, sobre todo a la hora de medir y saber qué es lo que vamos a medir y cuáles son los efectos de ese producto que vamos a medir. Primero, como habéis visto, estos compuestos están equilibrios en disolución. Principalmente este equilibrio depende del pH y de la temperatura, que son dos elementos a controlar en piscinas. La temperatura no es controlable porque hay unas temperaturas fijadas, pero sí el pH, y es en lo que se está haciendo más hincapié en los últimos tiempos. ¿Por qué son diferentes? Principalmente la acción bactericida del cloro se basa en la capacidad de penetración a través de la membrana celular. Esto implica una serie de reacciones internas a través del sistema enzimático, ataque a diferentes compuestos internos de la célula. Pero para poder realizar estas acciones, el primer paso es atravesar la membrana celular. El ion hipoclorito tiene la desventaja de que es un compuesto cargado negativamente. Esto hace que se hidrate, o sea, que sea un producto hidratado, por lo tanto su volumen aumenta de forma exponencial, y esto hace que su difusión a través de la pared celular disminuya, prácticamente no existe. Mientras que el ácido hipocloroso es un compuesto no polar que facilita su paso a través de la membrana celular. Por lo tanto, siendo dos compuestos muy similares y dos compuestos con un potencial de oxidación prácticamente idénticos, la acción bactericida del ácido hipocloroso es aproximadamente 80 veces mayor que la del ion hipoclorito referido a la inactivación de la E. coli, ¿vale? Este es un punto importante porque es lo que nos va a marcar qué es lo que nosotros queremos tener en el agua. ¿Qué es lo que vamos a querer tener en el agua? Es evidente que lo que vamos a querer tener es ácido hipocloroso para que se favorezca la desinfección en el agua. Básicamente, tener un ppm de ácido hipocloroso equivaldría a tener 30 o 40 ppm de ion hipoclorito. Por lo tanto, la diferencia es bastante sustancial. Y esto se ve reflejado en la tabla que tenemos a la derecha. Bueno, esto es una pequeña imagen de cuál es el proceso de introducción del ácido hipocloroso dentro de la membrana celular frente al ion hipoclorito, que se quedaría fuera, no pasaría dentro de la membrana celular, por lo tanto no tendría las acciones de desinfección. Y una pequeña tabla que nos muestra cuál es la capacidad de desinfección referido al 99% de destrucción de E. coli a una temperatura de 2,6 grados, de ácido hipocloroso, ion hipoclorito y monocloramina, que son todos los productos que podríamos tener principalmente en agua potable como subproducto en piscinas. Como veis, la diferencia es bastante significativa, comparando diferentes tiempos de inactivación. Básicamente 10 minutos sería en torno a 0,5, 0,4 0,05 ppm de cloro, mientras que al mismo tiempo estaríamos hablando de prácticamente 6-7 ppm de ion hipoclorito. Esto es significativo a la hora de por lo menos saber qué es lo que queremos tener en agua y en función de qué es lo que tengamos, cuáles son los efectos que podemos tener. Esto está muy bien porque es la parte teórica y es la parte que todos tenemos que tener en la cabeza para mejorar el proceso de desinfección y tratamiento del vaso de la piscina, pero la legislación española y básicamente la legislación europea y a nivel internacional, en mayor o menor medida nos viene a dar estos números. ¿Los números cuáles son? Que el cloro libre residual tenemos que tener entre 0,5 y 2 ppm de cloro. Y nos dice cloro libre residual. Y de cloro combinado residual inferior a 0,6 ppm. ¿Vale? Esto es lo que nos dice la legislación en España a día de hoy, como digo, principalmente a nivel internacional, viene a ser muy similar. Y otro parámetro importante, el pH, nos indica que entre 7,2 y 8. Como hemos visto en la tabla inicial de disociación del ácido hipocloroso en hipoclorito en función del pH, el pH ideal de agua de piscinas estamos hablando entre 7 y 7,2, sin embargo nuestra legislación nos indica que podemos tenerlo hasta 8. Hasta 8
nuestra concentración de ion hipoclorito va a aumentar drásticamente, por lo tanto la capacidad de desinfección va a disminuir y esto principalmente va a requerir una mayor dosis, por lo tanto vamos a tener una mayor generación de subproductos. A pesar de lo que diga la legislación, ese pH es muy alto. Al final la legislación, ¿qué es lo que quiere? Nuestro Real Decreto nos dice que básicamente lo que tenemos que tener o lo que tenemos que tener en cuenta es proteger la salud de los usuarios. ¿Vale? Al final, independientemente de los números que nos indiquen, la finalidad última es proteger a los usuarios de riesgos físicos, químicos o microbiológicos. ¿Vale? Esto implica una desinfección correcta del vaso de piscina, minimizar los riesgos químicos, es decir, los subproductos, y esto es lo que vamos a intentar conseguir a través de una buena programación de medición y control de la dosificación de cloro en el vaso de piscinas. Vamos a querer mantener siempre el vaso en condiciones sanitarias óptimas. Para esto necesitamos que el desinfectante se tenga la dosis correcta y en las condiciones óptimas. Por supuesto, tenemos que mantener todos los valores paramétricos según legislación, porque al final es uno de los puntos que, que tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Vamos a evitar, queremos evitar contaminación microbiológica, pero también queremos evitar subproductos perjudiciales para la salud humana que proceden principalmente de las reacciones del cloro con materia orgánica. Básicamente trianometano, cloraminas y una cantidad ingente de compuestos que se producen en la reacción del cloro con materia orgánica principalmente. Y mantener un residual de desinfectante para poder hacer frente a recontaminaciones en el vaso de la piscina. Es lo que en la legislación anteriormente llamaban cloro libre residual. Y por supuesto, todo esto se consigue principalmente intentando reducir el uso de productos químicos. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Optimizando medición y control. Un poco para poner nombres a las cosas, porque bueno, hemos hablado de cloro, tal cual, cloro o palabra cloro directamente sin ningún adjetivo. Cloro libre residual, marca la legislación, todos tenemos en mente cloro libre, todos tenemos en mente el nombre cloro combinado, cloro total, cloro residual, ¿de acuerdo? Tanto ácido hipocloroso como ion hipoclorito o ion hipoclorito incluso linkado a ácido isocianúrico es lo que se denomina cloro libre. Al final la legislación en estos 0,52 ppm nos está diciendo que tenemos que tener una mezcla de ácido hipocloroso y ion hipoclorito entre 0,5 y 2 ppm, que no cuadra mucho con la parte teórica inicial, pero bueno, actualmente es lo que nos están contando. Denominamos cloro combinado a aquellas moléculas que proceden de la reacción del cloro libre con materia orgánica, lo que acabamos de denominar cloraminas, haloformos, cloruros, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la suma de cloro libre y cloro combinado es lo que denominamos cloro total. ¿Qué es importante tener en cuenta para que tengamos una correcta desinfección del vaso de la piscina? Porque al final es lo que vamos a querer. Hay varios parámetros. Primero, la concentración de desinfectante, que siempre nos va a interesar que sea la menor posible. ¿Por qué? Porque es con lo que vamos a conseguir posteriormente tener menos subproductos. El parámetro concentración por tiempo, es decir, cuánto tiempo tengo que tener una concentración para que se produzca la reacción. Y sobre todo, tener el equilibrio de una concentración adecuada para tener los menores subproductos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los subproductos son perjudiciales tanto para la salud humana como para el medio ambiente y encima vamos a tener un consumo extra de cloro, de hipoclorito sódico, del producto que estemos utilizando, por lo tanto un aumento de los costes operativos. ¿Dónde nos queremos mover en esta zona óptima? En la zona donde tengamos el menor riesgo microbiológico, la menor concentración de desinfectante y el menor riesgo de subproductos. Para esto lo que vamos a tener en cuenta es la demanda del cloro, ¿vale? Al
al introducir cloro en el vaso de piscina, lo que vamos a tener son diferentes reacciones con diferentes materias orgánicas, tanto microbiología, materia orgánica, materia inorgánica. Y al final, en el vaso de la piscina, lo que vamos a conseguir es una reducción de la concentración del cloro en el tiempo. En piscinas, además, este problema o este efecto es muy acusado porque esta demanda de cloro que vamos a necesitar es variable en el tiempo. ¿Por qué es variable en el tiempo? Porque vamos a depender del número de bañistas, vamos a depender del aporte de materia orgánica externa. Es un sistema cerrado, por lo tanto tenemos una demanda de cloro continua, no es como un agua potable que dosificamos cloro una vez y vamos a tener cloro hasta el punto de consumo. Aquí en un tiempo corto vamos a necesitar una demanda adicional de cloro porque se está consumiendo debido al aporte de materia orgánica externa. Todo esto complica mucho poder tener un sistema estable, por lo tanto la única manera de poder controlar nuestro residual de cloro, nuestra demanda de cloro, es a través de un sistema de medición que funcione correctamente, linkado a un sistema de dosificación de cloro para poder hacer frente a todas estas demandas. En cuanto a todos los subproductos que vamos a tener en la desinfección, bueno, aquí he puesto una pequeña imagen del más conocido, es decir, las cloraminas y su reacción con amoníaco con nitrógeno orgánico, y sobre todo la más, diría que la más preocupante, que es la tricloramina, que es la volátil y la que al final nos va a dar el olor a cloro que no deseamos en el vaso de baño de las piscinas. Aquí es súper importante el poder tener un control efectivo del residual de cloro, del residual de desinfectante. ¿Vale? ¿Por qué? Primero porque vamos a querer siempre las menores concentraciones posibles, pero que nos eviten riesgo de contaminación. ¿Por qué las menores concentraciones posibles? Como hemos hablado anteriormente, queremos movernos en esa zona de la curva del C por T, en el que nos asegure baja concentración, bajo riesgo de contaminación y bajos subproductos, ¿vale? Cuanto más cloro añadamos en el vaso de la piscina, lo que vamos a tener seguro es que vamos a tener mayor generación de subproductos, vamos a tener aumentos de costes de explotación, vamos a tener mayor consumo de desinfectante. Esta nueva generación de subproductos nos va a hacer que tengamos que tener una mayor renovación del agua del vaso. Y no solamente es un consumo de agua, ahora mismo en España ha habido, mejor dicho, una sequía importante. Ya sería suficientemente importante el intentar reducir lo máximo posible la renovación del vaso, pero esto también implica consumos energéticos en piscinas interiores porque vamos a tener que calentar toda esa agua nueva de aporte que estamos introduciendo dentro del baño de piscina. ¿Cuáles son los subproductos que nos vamos a encontrar en las diferentes reacciones del cloro con la materia orgánica? Las primeras, las cloraminas, la monocloramina, dicloramina y tricloramina, que a pesar de que tienen cierto carácter de desinfectante, si os acordáis de la gráfica donde se mostraba el potencial de desinfección de cloro, o sea, de ácido hipocloroso y un hipoclorito, también aparecía la monocloramina, siendo un potencial de desinfectante muchísimo menor que la del cloro. Aparte nos vamos a encontrar los DBP o BPA, según nomenclatura castellana o inglesa, básicamente bifenoles, donde vamos a encontrarnos una cantidad de productos brutales como los trialometanos, que nos vamos a encontrar cloroformo, bromoformo, bromotricloretano y un largo etcétera de compuestos tóxicos, principalmente para la salud humana. Tenemos elocetonas, alocetonitrilos, ácidos alocéticos, etcétera. Dentro de los subproductos clorados, los BPA, principalmente vamos a tener, como igual que las cloraminas, generación a través de reacciones de cloro con materia orgánica natural, principalmente aportada por bañistas, o por materia orgánica externa, en el caso, por ejemplo, de piscinas exteriores, o materia orgánica procedente del propio medio cercano que tienen las piscinas. Y aumentamos o favorecemos su formación si tenemos un pH alto, otra vez la importancia de mantener el pH controlado, tenemos altas temperaturas. Si aumentamos mucho la dosis de cloro, es decir, todo aquel cloro que creemos que metemos porque queremos una desinfección mucho más alta y asegurarnos la desinfección
al 200%, pues es contraproducente porque al final vamos a tener un aumento de subproductos. Y si tenemos una alta concentración de materia orgánica, desde luego. En cuanto a las cloraminas, posiblemente las más conocidas y las que todos tenemos en mente cuando hablamos de subproductos en agua, principalmente se producen a través de la reacción bien con amonio o con compuestos nitrogenados, tanto de materia orgánica como de productos, como de compuestos inorgánicos. Amonios, nitratos, nitritos, aminoácidos, proteínas, aminas, ¿de acuerdo? Es decir, todos los compuestos que provienen de los bañistas. La generación de cloraminas no solo es perjudicial y desagradable para el baño, como hemos comentado, la tricloramina es la que nos va a producir principalmente ese olor a cloro en piscinas, sino que también reduce la efectividad del cloro como desinfectante, como hemos dicho antes. Generan olores desagradables y sobre todo la di y la tri ya empiezan a tener cierto carácter dañino para la salud y para el medio ambiente. Sus reacciones de formación, os he puesto las tres principales, a través de la reacción del ácido hipocloroso con amoníaco, ¿vale? A través de esas reacciones nos da monoditricloramina, pero como podéis ver abajo, esto no es un sistema tan sencillo, sino que hay implicadas muchísimas reacciones parasitarias que dependen de muchísimos parámetros, temperatura, concentraciones, pH, etc. Por lo tanto, al final no es importante saber las reacciones, pero sí que vamos a tener estos subproductos en el agua. Y además le afectan muchísimos valores, tanto el pH, ¿vale? Por ejemplo, pHs cercanos a 8,5 maximizan la formación de monocloramina, pHs intermedios vamos a tener un aumento de tricloramina, pHs muy ácidos, perdón, de dicloramina, pHs muy ácidos de tricloraminas, la temperatura, aumentos importantes de temperatura también nos van a aumentar la cinética y la formación de cloraminas, y el ratio de concentraciones del cloro versus el nitrógeno. A mayor ratio, es decir, mayor concentración de cloro, la formación de dicloraminas aumenta, pero sobre todo es importante la famosa gráfica del breakpoint, donde vamos a tener diferentes puntos, que es lo que vamos a intentar controlar a medida de lo posible dentro de piscinas. La generación de cloraminas va a ser un continuo, porque en el momento en que vamos a tener cloro con materia orgánica o con materia que tenga nitrógeno dentro de su composición, vamos a empezar a generar cloraminas, una primera zona con un ratio hasta 5.1, es decir, 5 de cloro, 1 de nitrógeno, donde vamos a tener principalmente monocloramina, y donde el cloro libre vamos a tener un aumento considerable. A partir de este punto es donde el cloro se va a utilizar en generar o en una formación muy superior de cloraminas hasta llegar a un punto de 8,1, es decir, 8 de cloro, 1 de nitrógeno, en el que vamos a poder romper las diferentes moléculas de cloramina para liberar el cloro nuevamente. Y aún así, en este punto, lo cual requeriría un aumento, un consumo de cloro muy significativo, como podéis imaginar, vamos a tener lo que se llama cloraminas irreducibles, que básicamente es tricloramina, que es la que nos va a pasar al medio ambiente produciendo todos estos incomodidades y sobre todo malestar del bañista en la piscina. Lo que sí que es importante es intentar minimizar su formación y, como luego veremos, proceder a su eliminación. Lo primero es mejorar la filtración para retener materia orgánica, minimizar el aporte de materia orgánica del exterior, ¿vale? Mediante duchas, y mantener los niveles adecuados de cloro. Para esto es vital poder tener un sistema automatizado de dosificación, medición de cloro automático en la piscina, que es lo que nosotros proponemos dentro de las diferentes etapas que creemos adecuadas para el tratamiento de depuración de una piscina. En primer lugar, como veis aquí en el número 1, un control paramétrico de pH, cloro y, a ser posible, cloro combinado para poder tener constancia de cuál es la cantidad de subproductos que tenemos en el agua. Esto es vital para poder mantener todos esos valores que hemos comentado anteriormente adecuados, mantener un nivel de cloro adecuado, mantener desinfección, mantener los niveles de cloro combinado en valores lo más bajos posibles.
Reducción de subproductos de cloraminas mediante radiación ultravioleta. Este sería el segundo paso que nosotros creemos importante a la hora de poder ir mejorando las instalaciones de depuración de una piscina. En tercer lugar, una reducción de químicos, y no solo de químicos, sino también de subproductos que vayamos a meter en piscinas, ¿vale? Mediante sistemas de generación de cloro de forma local. ¿Por qué? Al final, tratamientos con hipoclorito no nos van a generar productos organoclorados, pero sí nos van a generar otro tipo de productos como cloratos, cloritos, etcétera, que provienen de una degradación del cloro, que en este caso no lo tenemos con plantas de generación de cloro, y sobre todo no vamos a tener problemas con la degradación del cloro, ¿vale? Es decir, si ya sabéis, si se compran un hipoclorito sódico a un determinado porcentaje, va a ir disminuyendo con el tiempo. De esta manera eso lo evitamos. Y por último, sistemas de recuperación de agua de purga de filtros a través de ultrafiltración o nanofiltración, que sería un sistema avanzado para intentar minimizar el consumo de agua en la medida de lo posible. En cuanto a la medición de cloro, lo que nosotros proponemos es un sistema parametrizado, bien de cloro libre y pH, bien de cloro libre, pH y cloro combinado, que sería el sistema más efectivo para conseguir reducción de cloro combinado, linkado principalmente a lámparas ultravioletas, como veremos a continuación, en el baño de piscinas. Sé que esto principalmente es para piscinas públicas. Siempre a través de un sistema de control, en nuestro caso el controlador Dulcopool Pro, que es un controlador adaptado a piscinas al 100% y que nos va a ofrecer todos los parámetros y todas las acciones destinadas a mejorar el control de cloro en la piscina con los objetivos de reducción tanto de consumos como mejora de la calidad del agua. Y a través de sistemas de medición de sensores amperométricos, tanto de cloro libre como de cloro total para poder dar cloro combinado y sensor potenciómetrico de cloro. El controlador Dulcopool Pro además es ampliable, no solamente nos permite cloro libre y cloro combinado, sino que podemos ampliarlo a través de mediciones de temperatura, turbidez, otra serie de parámetros que queramos incorporar. Y pensado para facilitar la tarea del explotador de la piscina a través de un interface sencillo, de poder tener diferentes entradas a través de almacenamiento de datos para poder saber cuáles han sido nuestros valores paramétricos en piscinas, porque a partir de estas curvas o de estos gráficos de los diferentes valores de cloro, pH, cloro combinado, vamos a poder encontrar una solución más adecuada a los problemas que podemos tener en piscina, por ejemplo, consumo de producto químico. Y por supuesto, conectividad externa para poder visualizar datos en remoto. Vamos a poder conectarnos bien a través de web server, bien a través de un web server, una nube de gestión de diferentes vasos, que es mypool.prominent.com, en la que podemos tener visualización en directo, registro de datos, envío de alarmas, y también con conexión a Dulconex, que es la nube de Prominent, en la que igualmente vamos a poder tener visualización y almacenamiento de datos. Aquí tenemos diferentes opciones. La primera arriba a la izquierda, que sería visualización directa a través de web server, donde vamos a poder ver y modificar los parámetros de set point de los diferentes valores. La página web dedicada para el control de los diferentes pasos que podamos tener en diferentes piscinas. Y por último, la última incorporación de hace muy poco es conectividad directa a Dulconex, en la cual tendremos acceso directo a visualización de datos en tiempo real y todos los valores que nos pueda facilitar el controlador, tanto pH, redox, cloro libre, lo que tengamos configurado, y también acceso a relés, el funcionamiento de todos los relés, entradas y salidas del sistema, así como a visualización de alarmas y envío de correos electrónicos en caso de alarma a los destinatarios que queramos, y acceso a los diferentes registros históricos del controlador. Metiéndonos directamente en lo que es la medición pura y dura de cloro, siempre intento aclarar un poco por qué el potencial redox no es el sistema más adecuado en piscinas.
es adecuado para piscinas privadas de poco uso, pero no para piscinas con un uso intensivo. La principal o el principal problema es esta gráfica que vemos aquí. Es decir, el redox nos va a dar una medida de potencial total del agua, por lo tanto no es directamente el cloro. Acordaros que la legislación hablaba de cloro libre. Y fijaros en la pequeña diferencia que hay entre un valor paramétrico de aproximadamente un ppm, 705 milivoltios, y un valor de 2 ppm, que son 720. Básicamente no es tanto, pero casi es el propio error del sensor. Por lo tanto, pasar de un ppm a 2 ppm es prácticamente inapreciable para un sensor redox. Sin embargo, sí que es una diferencia lo suficientemente importante en el vaso de la piscina como para tener problemas ya no de sus productos y de una alta concentración de cloro, sino si nos pasamos mucho incluso de cierre. Respecto a los puntos de medición, que también es un tema recurrente, lo ideal sería medir en el punto verde que os he indicado aquí, es decir, a unos 20 centímetros del vaso de la piscina. Esto sería lo ideal. Aquellos que lo puedan hacer sería la zona más adecuada, no porque lo diga yo, sino porque una normativa bastante meticulosa en su elaboración, como la normativa DIN alemana lo marca así, porque es el punto donde es más representativa la muestra. Ahora bien, básicamente por problemas de diseño o por problemas, dificultades técnicas a la hora de poder tomar muestras de allí, es un punto extremadamente inaccesible en la mayor parte de las piscinas. Por lo tanto, lo ideal sería justo antes del bombeo, antes del filtro, nunca después, porque después del filtro vamos a tener consumos de cloro debido al propio hecho del filtro. Incluso si se pudiera medir justo antes del vaso de compensación, sería mucho mejor porque evitaríamos esas pequeñas desviaciones debido al agua de renovación del vaso. Pero bueno, somos conscientes de que la zona más accesible técnicamente sería antes de bombeo, sería un punto adecuado. La normativa DIN también marca que no se debe exceder más o menos un minuto desde que se toma la muestra hasta que se realiza y poder tener ese punto de medición. Por lo tanto, la amperometría aquí sería el punto más, el sistema de medición ideal en piscinas, porque al final vamos a tener una medición en continuo, es decir, no vamos a medir cada 3, 4 o 5 minutos como en colorimetría, sino que vamos a poder tener una medición en continuo que nos va a dar valores continuados del valor de cloro, pudiendo también de esta manera tener un sistema de control posterior de la dosificación más efectivo, ¿vale? Y esto a su vez implica una mayor regulación del cloro en el vaso. ¿Cómo medimos en amperometría? Prominen es un fabricante de sensores desde hace muchísimos años, con una gran variedad de sensores amperométricos de cloro, de otros productos, pero ahora estamos dentro de mediciones de cloro. Al final lo que vamos a realizar es un sistema amperométrico en el que aplicamos un potencial, que es el potencial medido de oxidación, para que tengamos una reacción de reducción del ácido hipocloroso, lo que nos va a generar una corriente eléctrica que es la que vamos a contar a través de un contador electrónico, y vamos a linkar esa medición de electrones a la concentración del producto a través de la fórmula que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Básicamente hay dos sensores, uno que nos va a medir ácido hipocloroso, que tiene sentido porque, como hemos visto al principio, es el producto que o que nos interesa tener en el agua, aunque todos sabemos que no es tan real como nos gustaría. Es decir, vamos a tener una mezcla de productos. En ese caso vamos a tener una medición directa en el sensor, y una segunda parte es un sensor con una medición indirecta a través de un electrolito puente, es decir, un electrolito que nos va a coger un agente auxiliar, ¿vale? Para poder reducir no solamente el ácido hipocloroso, sino también poder realizar la medición del ion hipoclorito y compuestos clorocombinados, como por ejemplo el ácido triclorisocianúrico. ¿De acuerdo?
Este sensor es el sensor CG3 de piscinas que hemos sacado hace 1 año y medio, aproximadamente 2 años, y que además también nos permite la medición de sistemas de electrólisis en línea, ya que tiene electrodo de oro y no se ve afectado por la generación de hidrógeno. Importante saber cuáles son los posibles elementos que vamos a tener como interferencias en la medición. Si nosotros medimos cloro, posiblemente si tenemos otros compuestos más fácilmente reducibles, es decir, que se oxidan más fácilmente, vamos a tener siempre interferencias en la medición. Estos productos, básicamente para cloro que podamos tener, serían ozono, dióxido de cloro, peróxido. No tendremos contaminación cruzada debido a, por ejemplo, ácido hipobromoso, ya que es un compuesto más con una dificultad de reducción más grande, por lo tanto no vamos a aplicar el suficiente potencial como para poder reducir el ácido hipobromoso, en caso de estar midiendo cloro. ¿De acuerdo? Es algo que hay que tener en cuenta, cuáles son estos posibles productos que tengamos o que vamos a poder tener una contaminación cruzada. Aunque no solamente ese parámetro es el único en el que Prominen utiliza para poder diferenciar entre diferentes analitos a la hora de medir, sino la propia electrónica del sensor y la propia membrana del sensor, en la cual podemos tener tanto membranas polares como apolares para poder tener una selectividad aún mayor de cuáles son los parámetros que vamos a medir. Todos nuestros sensores, además, ya vienen compensados con temperatura. La temperatura siempre va a ser un parámetro de fluctuación para el cloro. Todos nuestros sensores ya llevan incorporados un sensor de temperatura NTC con una compensación directa de temperatura, por lo tanto vamos a tener una señal 420 miliamperios de salida de cloro compensada. Problemas habituales que nos vamos a encontrar en medición de cloro en piscinas, ¿vale? De estos dos tipos de sensores que os he comentado anteriormente, es decir, un sensor específico para ácido hipocloroso o bien un sensor con una mayor gama de medición de productos, nosotros suministramos para piscinas el segundo. Porque sistemas de medición de ácido hipocloroso, que sería a priori el más efectivo, primero tiene membrana hidrofóbica, lo cual nos va a favorecer la obturación por ciertos detergentes que podamos tener en el agua, saturándonos la membrana. No vamos a tener medición de ion hipoclorito, ya sabemos que no deberíamos de tener ion hipoclorito, pero la práctica nos dice que es posible que lo tengamos. Y aparte este sensor no sería válido para tratamientos con tricloruro cianúrico, por ejemplo, y ni para electrólisis en línea. Por lo tanto, decidimos incorporar nuestro sensor CG3 piscinas de 10 ppm, ya que nos barre tanto la medición de ácido hipocloroso como ion hipoclorito como cloro libre combinado con tricloruro cianúrico, de manera que independientemente del tratamiento que vayamos a tener en el vaso de piscina, vamos a poder contar con un sensor que nos va a medir en condiciones óptimas, incluso si se cambia el producto de medición o, como muchas veces sucede, ¿no?, que se incluyen ciertos o una parte de tricloruro cianúrico para secuestrar el cloro y evitar su volatilidad y su degradación debido a la radiación ultravioleta en piscinas exteriores. Siempre vamos a tener el sensor de 10 ppm, principalmente para evitar que el electrodo se dañe en caso de hipercloraciones, que también son habituales en piscinas. Por lo tanto, con un electrodo de 10 ppm, con este rango de medición, podemos estar seguros que la medición de cloro libre en piscinas va a ser adecuada y funcional. Para la medición de cloro combinado, nuestro controlador Ducopool Pro, dentro de los diferentes sistemas Pool Control, ya viene preprogramado para poder trabajar dándonos una medición directa de cloro combinado a través de la medición de cloro libre y de cloro total. Vamos a ver, como hemos visto al principio, tendremos dos sensores, medición de cloro libre con un sensor CGE y medición de cloro total a través de un sensor CTE, un segundo modelo de medición. El propio equipo ya nos va a hacer
la resta de cloro total menos cloro libre para mostrarnos en pantalla la medición de cloro combinado o cloramina, y tratar esta como una medición independiente para poder actuar sobre ella y poder hacer control, por ejemplo, sobre una lámpara ultravioleta, de manera que podamos controlar la radiación de la lámpara en función de cuál sea nuestro valor de cloro combinado. Al igual que en el caso anterior, nuestro sensor de cloro total es 10 ppm, básicamente por la misma razón que antes, para evitar daños del sensor en caso de hipercloraciones en el vaso de baño. En cuanto a las calibraciones de los sensores, con el sistema del controlador actual, el controlador Dulcopool Pro, es sencillo, ya que el controlador, evidentemente, es a través de bien método de PD1 para cloro libre, de PD3 para cloro total. Nos va a dar información de tanto de la estabilidad, es decir, si el sensor está trabajando correctamente o está trabajando en los límites de calibración, para también ver si vamos a tener que actuar sobre él cambiando electrolito o cambiando la membrana. Y tan sencillo como introducir el valor paramétrico de PD dentro en la pantalla táctil, nos va a dar todos estos valores informativos. En el caso de no poder realizar la calibración del sensor, nos va a dar una estabilidad baja del sensor, lo que nos va a indicar un bien cambio de electrolito o bien cambio de electrolito y membrana. En sensores de pH no me voy a extender, simplemente indicaros que a pesar de que no es el objeto de este webinar, sí que es importante tener en cuenta el valor de pH, de hecho no es importante, es muy importante, tanto para saber en qué punto de concentración total de cloro como ácido hipocloroso estamos, y para saber cómo deficiente es nuestra dosificación. Como os he comentado antes, pH cercanos a 7 es una desinfección eficiente. Cuanto más alto estemos en valores de pH, más ineficiente va a ser. Y el pH es ese valor que vamos a tener que tener siempre en la cabeza para poder evaluar nuestra capacidad de desinfección en agua. Todos los electrodos de pH que nosotros utilizamos son fabricados en vidrio y con membrana cerámica, ya que no es necesario una tecnología superior en el caso de agua de piscinas. Fabricados por Promin en nuestra fábrica de Malta, por lo tanto calidad más que asegurada. Sí es importante tener en cuenta varios puntos a la hora de evaluar la eficiencia de un electrodo de pH, ¿vale? Sobre todo comienza a deteriorarse desde su fabricación. En pHs extremos su duración es menor, siempre tendremos que mantener la membrana de vidrio húmeda, y básicamente en piscinas estamos hablando de una vida estándar de 1 año en condiciones óptimas. Si el sensor, como siempre, es tratado de forma mucho más eficiente, podríamos alargar la vida del sensor. Hemos incorporado también la calibración, al igual que en el caso del cloro, para poder evaluar cuál es la estabilidad del sensor de pH, dándonos visualmente los datos de estabilidad, tanto de la pendiente, y ver si el electrodo está o no está en condiciones óptimas de trabajo. En el caso de electrodos de pH siempre podemos hacer una limpieza, bien sea a través de ácido clorhídrico por contaminación de sales o bien mediante pepsina para eliminación de materia orgánica. Teniendo en cuenta toda la medición, ¿vale? Uno de los puntos importantes para poder mantener la piscina en condiciones óptimas, es decir, con los niveles de cloro lo más estables y óptimos posibles, por lo tanto evitarnos todo esto que hemos hablado de subproductos clorados, cloraminas, AOX, etc. Uno de los puntos más importantes es qué control vamos a realizar sobre los sistemas de dosificación, ya que este va a ser el punto vital para mantener unos niveles de cloro estables. Nosotros, dentro de nuestros equipos, vienen configurados tanto un sistema on-off
como un sistema por histéresis, como un sistema de control PID. ¿Cuál es el que nosotros recomendamos? Siempre PID y control de las bombas a través de un sistema en el que podamos modificar la velocidad, bien sea a través de contactos libres de potencial o bien sea a través de una señal 420. ¿Por qué? El sistema on-off con histéresis, solamente vamos a poder tener un apagado y un encendido, por lo tanto vamos a poder tener velocidad de bombeo 0 o velocidad que nosotros hayamos preprogramado, generalmente bombas habituales entre 180 y 200 pulsos por minuto, a no ser que las reduzcamos manualmente. Y esto nos va a implicar unos picos altos, dependiendo del tipo de piscina que estamos hablando, unos picos altos en los valores de cloro. No tiene por qué ser malo de forma inherente, pero sí que vamos a posiblemente a tener aumentos de consumo de cloro con toda la problemática que hemos visto en este webinar. Por lo tanto, la recomendación nuestra siempre es realizar un control proporcional y hacer un ajuste bastante sencillo en piscinas, porque por suerte no hay una problemática grande en cuanto a estabilidad de cloro y de reacción del cloro, porque tenemos un vaso que nos amortigua, por lo tanto el control suele ser relativamente sencillo, para poder estabilizar los valores de cloro en piscinas de una forma constante. ¿Cómo lo conseguimos? A través de una parametrización, primero de una medición correcta, que ya hemos visto que con los sistemas Pool Control lo vamos a conseguir. Segundo, con una parametrización correcta. Y tercero, con unos sistemas de dosificación que podamos controlar adecuadamente a través de una velocidad variable de las bombas dosificadoras. Las bombas que suministramos actualmente con nuestros sistemas de dosificación son nuestro modelo Concept Plus, que incluyen este sistema de control de la bomba dosificadora mediante pulsos. Por lo tanto, vamos a poder realizar un trabajo lineal del 0 al 100%, de frecuencia de pulsos de la bomba, lo cual nos va a poder tener un control muy estable sobre la bomba, de manera que podamos tener un control estable sobre el valor de cloro residual que vamos a tener en la piscina. La parametrización es lo que está de nuestra parte para poder conseguir una parametrización más efectiva, ¿vale? Valores proporcionales muy bajos van a requerir o vamos a conseguir un punto de consigna muy rápido, pero con unos picos muy altos y una oscilación brutal en el sistema. Mientras que valores proporcionales muy altos vamos a tener el efecto contrario, vamos a alcanzar el punto de consigna de una forma muy estable, pero vamos a tardar muchísimo tiempo en alcanzarla. El trabajo de la puesta en marcha justo es tener ese punto intermedio que nosotros recomendamos entre 0,3 y 0,4 de valor proporcional para introducir dentro del controlador, y a partir de ahí ir jugando para conseguir los valores deseados y conseguir tener ese equilibrio entre picos de cloro y tiempo para alcanzar el punto de consigna. Y por último, tenemos el gran problema de las cloraminas, y sobre todo yo creo que es una de las cosas como usuario de piscinas más desagradables, que es encontrar una piscina con unos sistemas o con un olor a cloro muy elevado dentro del vaso de natación. Para eliminar cloraminas, como he comentado más o menos en la zona media del webinar, posiblemente la mejor forma sea poder mejorar los sistemas de filtración, poder evitar la entrada de materia orgánica en el vaso de la piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que incluso con esas medidas las cloraminas se siguen formando, sobre todo esa tricloramina volátil que da bastante o que es bastante complicado de eliminar. Nosotros proponemos tratamiento mediante radiación ultravioleta del vaso de piscinas. ¿Por qué? Vamos a tener dos sistemas. Por un lado, un sistema de medición de pH cloro libre cloro combinado, que nos va a asegurar minimizar los consumos de cloro, poder tener ese equilibrio entre concentración, tiempo y generación de subproductos, ¿vale? De forma automatizada. Y el valor de cloro combinado, junto con un sistema de radiación ultravioleta, Dulco DSMP, ¿vale? De manera que en este caso lo que sí que vamos a poder es
controlar de forma continua el valor de cloro combinado que tengamos en el agua. Acordaros, acordaros, lo sabéis seguro, esos 0,6 ppm que marca la legislación como máximo. ¿Qué sucede? Si tenemos... Bueno, estas son las reacciones de degradación, tanto de la monoditricloramina, ¿vale? Tanto en lámparas de baja presión como en media presión. Baja presión podemos tener cierta eliminación, porque tenemos picos de emisión, sobre todo para la monocloramina, algo para la dicloramina y algo menos para la tricloramina. Y sobre todo recomendable lámparas de media presión porque es donde tenemos mayores puntos de emisión en la longitud de onda. Como veis, esta línea roja es las diferentes absorciones de las cloraminas junto con las diferentes espectros de emisión de las lámparas ultravioleta, por lo tanto evidentemente va a ser más efectiva a la hora de realizar una reducción de cloro combinado, estos tres compuestos, monoditricloramina, a través de lámparas de media presión. Bueno, demasiado química ahí. Por último, tanto son pruebas realizadas por el grupo Prominent en piscinas reales, en este caso en Suiza, en Zurich, de diferencias de tratamientos con y sin ultravioleta, ¿de acuerdo? Datos de cloro combinado en el mismo vaso sin radiación ultravioleta de 0,4 ppm, ¿de acuerdo? Con la instalación de una lámpara ultravioleta se consigue una reducción a 0,1 ppm, es decir, un 66% menos de concentración de cloro combinado en el vaso de la piscina. Y esto implica un consumo o una reducción en el consumo de agua de un 50% de esa piscina, debido a que no era necesario realizar purgas tan frecuentes para reducir el cloro combinado. Posiblemente la legislación suiza sea diferente a la española, pero nos vamos acercando cada vez más. ¿Y cuál sería la parte más importante, sobre todo para poder tener una reducción de costes energéticos, que es lo que casi todos pensamos cuando decimos vamos a instalar un ultravioleta en una piscina? ¿Cuál va a ser mi coste energético? Porque voy a tener que meter, por ejemplo, en este caso, una lámpara de 2 kilovatios, de 3 kilovatios, etc. ¿Vale? Al final vamos a tener un sistema que nos va a medir cloro combinado y un equipo que nos va a eliminar cloro combinado. ¿Vale? Por suerte, dentro del ecosistema Prominent podemos linkar ambos productos y poder realizar un control de la lámpara ultravioleta a través de la señal de pausa para poder activar nuestra lámpara ultravioleta solamente cuando sea necesario. ¿Cuándo va a ser necesario activarla? Evidentemente, siempre que estemos por encima de esos 0,6 ppm de concentración de cloro combinado en el vaso de la piscina. O cuando creamos suficientemente relevante realizar una reducción del cloro combinado en el agua, que va a ser la mayor parte de las veces, pero que con 0,6 ya os puedo asegurar que la sensación de baño se ve mermada, o sea, ese olor a cloro ya empieza a ser interesante en el vaso de la piscina. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un control de la cloramina, a través de la señal de pausa, del controlador y conectándolo directamente a nuestras lámparas Dulco DSMP. Sobre todo, ¿para qué lo hacemos? Para optimización del consumo energético. Evidentemente, lo ideal sería tener la lámpara funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero estos son consumos energéticos importantes. ¿Qué es lo que conseguimos teniendo este control? Mantener los clorocombinados bajo control, reduciendo el consumo energético de forma considerable y sobre todo también aumentando el tiempo de vida de las lámparas ultravioletas. Por lo tanto, vamos a tener menor consumible, menores costes de explotación. Y esto es todo por mi parte. Espero que haya sido del interés de los que habéis asistido a este webinar. Ahora, no sé si hay preguntas o no. Si hay, las contestaremos. Sara, no sé si... Hola, sí, mira, nos preguntan desde el chat. ¿Es cierto que en algunos países se usan las cloraminas para el tratamiento de aguas potables?
Bueno, sí que es cierto porque en España, no sé de dónde eres, pero bueno, en España, concretamente en Madrid, se utiliza la monocloramina dentro a ver, un segundo, del tratamiento de agua potable de toda la comunidad de Madrid, porque la monocloramina mm, tiene carácter desinfectante, pero sobre todo es una forma, y siempre hablo de la monocloramina, es una forma de tener el cloro quelatado con un compuesto que impide su degradación con el tiempo. Es decir, al final la monocloramina lo que va a hacer es liberar ácido hipocloroso solamente cuando sea necesario, ¿vale? Esto implica que la desinfección es más lenta, o sea, vas a tener una desinfección mucho más lenta, vas a tener una desinfección posiblemente menos eficiente, pero en líneas de agua muy largas, como es el caso de Madrid, impides que te desaparezca el cloro en la línea de tuberías. ¿De acuerdo? Eh, ¿Es lo más efectivo? Bueno, en Madrid se llevan muchos años realizando tratamientos o el desinfectante principal es la monocloramina, con éxito, pero a día de hoy podríamos estar hablando de un tratamiento con dióxido de cloro, que es un desinfectante mucho más eficiente, con una perdurabilidad en agua mucho más alta. Por lo tanto, posiblemente, o yo creo, y vivo en Madrid, que el dióxido de cloro sería más efectivo en el caso de estas líneas de agua muy largas. ¿Vale? Y lámparas de baja presión y de alta presión, veo por aquí también. ¿Vale? Lámparas de baja presión y lámparas de alta presión, al final tenemos diferentes presiones en contacto con el mercurio, que es el que nos va, o con el mercurio en caso de media presión, que es lo que nos va a realizar la emisión de las diferentes longitudes de onda en ultravioleta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener dentro de baja presión una línea muy pronunciada, que son estos 250 nanómetros, que es la que utilizamos en desinfección principalmente porque bueno, más o menos justo en esta longitud de onda podemos producir la ruptura del ADN, ¿vale? Por lo tanto, en cuanto a la desinfección, una lámpara de baja presión es muy eficiente porque de hecho, se realiza la ruptura del ADN bacteriano y vírico, de manera que matamos tanto bacterias como virus, impidiendo su reproducción y por lo tanto al final con el tiempo acaban muriendo. ¿De acuerdo? Esta longitud de onda justo es la que realiza esa acción. Si el objetivo es desinfección, está claro que una lámpara de baja presión es muchísimo más eficiente. Si el objetivo es eliminación de subcompuestos, monocloraminas, dicloraminas, tricloraminas, es decir, realizar una reducción química de estos compuestos, al final estos compuestos lo que hacen es absorber esta longitud de onda, produciendo una reducción del compuesto, ¿vale? Como hemos visto, creo que estaba aquí, ¿vale? Que básicamente lo que producen es esta reacción, ¿vale? Produciendo una reacción del amonio a nitrógeno y del cloruro a ácido clorhídrico, ¿vale? Son las diferentes reacciones de reducción que se producen a estas longitudes de onda. Y la lámpara de media presión tiene un rango de emisión variable, o un mayor rango de emisión, emite más longitudes de onda diferentes y muchas de estas longitudes de onda coinciden con las reacciones o con la absorción de las diferentes moléculas, la monola y la tricloramina, a 245, como veis aquí, no es tan alto como este pico de aquí, pero sí tiene una intensidad importante, 297, donde sí que tenemos unos picos de radiación importantes, y a 260 que estaríamos aquí, que también tenemos unos picos de radiación importantes. Por lo tanto, en cuanto a eficiencia para reducción de subproductos en agua, es más eficiente una lámpara de media presión que una lámpara de baja presión. Aunque una lámpara de baja presión, si tenemos monocloramina como compuesto mayoritario, es eficiente porque si fijáis tenemos este pico de aquí que se va a cargar parte de la monocloramina. También hay que tener en cuanto a la generación de mono, di y tri,
que debido a todas las reacciones que suceden en el vaso en el vaso de piscina, al final la mono nos va a dar di, la di nos va a dar tri en una especie de ciclo sin fin, generándonos tricloramina, ¿vale? Por lo tanto, reducción de monocloramina ya va a significar también una reducción de la di y la tricloramina. Bien, no sé si hay algo más, creo que no, ¿verdad, Sara? No, antes había una mano levantada, pero creo que ha quedado ya solventado, Bien, así que creo que ya está. pues si no hay más preguntas, agradeceros a todos la asistencia al webinar. Gracias de mi parte, de la parte de Prominen Iberia por asistir y nos vemos en el siguiente webinar. Bye.